Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial que nos ha permitido estar en su casa de oración y sobre todo poder recibir el maná que Él ha preparado para nosotros. Mantenga su Biblia abierta en el pasaje que acabamos de leer, y aquellos que les gusta tomar anotaciones de cómo es el título del mensaje del pastor y que le ponen fecha y todas esas cosas, me encantó la hermana Catrín el día creo que fue el Año Nuevo, que mencionó que uno de los mensajes de su pastor que más le impactó fue lo que tuvieron aquí de cuerda. No sé cuántos de ustedes también guardarán tal vez algún mensaje de esos que le haya tocado en su vida, pero nuestro anhelo y nuestro deseo, y es cuando el Señor lo envía, es para que usted sea nutrido de igual manera. El título del mensaje de hoy es Jesús y yo. ¿Cuál es? Jesús y yo. Es el título del mensaje en esta mañana. Y aunque el título allí dice Jesús y Nicodemo, no quiero que usted piense que aquella reunión que tuvo Jesús con Nicodemo se centró solamente en ellos dos. Si no, hoy no estuviésemos nosotros leyendo esta parte de la Escritura. Por eso que le digo que el título del mensaje en este día se titula Jesús y yo. Quiero que observemos y hagamos una evaluación de nuestras vidas. Aquí podríamos considerar primeramente a Nicodemo, pero yo quiero que usted haga una evaluación de su vida. Considere cuáles son sus virtudes. De pronto usted nunca había considerado, ponerse a pensar cuáles son mis virtudes. Tal vez usted sea un hombre o una mujer pacífica o pacífico. Tal vez usted sea una persona generosa o bondadosa. Tal vez usted sea una persona considerada. De pronto usted sea una persona que fácilmente puede brindar un consejo que ayude a algún otro, o pueda usted considerarse una persona expresiva. ¿Cuáles son esas virtudes que usted tiene? Considere, si tiene donde anotarla, anote sus virtudes. Esto es de manera interesante para que usted pueda ir entendiendo el mensaje en este día. Nosotros hemos sido dotados por parte del Creador de muchas virtudes. Muchas de nuestras virtudes van siendo agregadas a nuestras vidas a través de el observar, el escuchar y el de experimentar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos a otras personas haciendo ciertas cosas, uno dice, me encanta eso, lo voy a hacer. Y empieza a practicarlo en su vida. Otras ocasiones podemos estar escuchando a alguien conversando y dice, yo hice tal cosa, y usted dice, me encantó lo que esa persona hizo, lo voy a hacer yo también. Muchas veces, a través de nuestras experiencias, también tenemos que aprender y adoptamos virtudes que a través de esos momentos álgidos o tal vez difíciles o momentos buenos en nuestra vida, uno dice, ¿saben qué? Me encantó eso que me ocurrió, lo voy a aplicar a mi vida. Amén. Y va sumando virtudes, que esas virtudes hacen que nosotros como seres humanos, como individuos, nos caractericemos, nos destaquemos del resto de las personas, podamos sobresalir y no ser iguales a los demás. Por lo general, cuando catalogan a cierto grupo de personas, dicen, no, ellos son iguales. Por eso cuando critican a un cristiano que se porta mal o que anda en malos pasos, dicen, no, todos los cristianos son iguales, o los cristianos son así. No, ese cristiano es así. Y porque uno sea malo, no significa que todos sean malos. Es como en una familia. En una familia puede haber gente destacada, pero también puede ocurrir una situación difícil donde alguno de pronto se aboque a las drogas y se pierda en ese camino, y uno no quiere que esa persona, y le ama y todo lo demás, pero no quiere que esa persona esté viviendo de esa manera. No significa que el resto de la familia es igual. ¿Ya consideró sus virtudes? Y es importante que usted considere sus virtudes. Vamos, hermano, la palabra del Señor nos muestra aquí algunas virtudes de este hombre llamado Nicodemo.
Y entre las virtudes que podemos destacar o las cosas que hacen destacar a este hombre dentro de esta historia espléndida y maravillosa que tuvo con Jesús, es que aquel hombre era religioso. Era religioso, practicaba la religión. ¿Por qué? Nos dice la palabra del Señor, había un hombre ¿de dónde? Del grupo de los fariseos. Los fariseos eran uno de los grupos más grandes religiosos en aquella época y habían sobresalido dentro de la comunidad por sus prácticas, por su manera de vivir, por su forma de enseñar las escrituras o la ley de Moisés, por el hecho de vivir de una manera que los destacaba como religiosos en su tiempo. Tal vez usted no había considerado dentro de sus virtudes ser un religioso. Usted asiste a la iglesia cada semana, ¿no es cierto? Amén. Usted porta su Biblia o tiene una Biblia en su haber. Es una persona como Nicodemo, religioso. Si es bautista, bueno, aún más. Ya no es fariseo, sino que es bautista. Y si es católico o es pentecostal o es lo que sea, es como Nicodemo, una persona que practica una religión. Es otra de las virtudes que podemos nosotros considerar en nuestras vidas, y en la lista que usted había hecho no lo había tomado en cuenta. La palabra del Señor también nos menciona que Nicodemo no solamente era un religioso fariseo, sino que también era un maestro y conocedor de la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que era maestro o principal entre los judíos. Él era maestro y conocía la palabra. Y no solamente por ser principal entre los judíos era conocido por la sociedad, sino que era perteneciente a uno de los grupos o concilios poderosos en su momento, el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo conciliar o un grupo de hombres que se reunían y ellos tomaban decisiones en cuanto a las prácticas religiosas, tomaban decisiones en cuanto a ciertos juicios en la comunidad. Y era un hombre reconocido porque era parte del Sanedrín. Otra de las virtudes que tenía este hombre, nos dice la palabra del Señor en el verso 2. Este vino a Jesús de noche. Eso nos hace entender, amados hermanos, que aquel hombre tenía interés por conocer un poco más las profundidades espirituales, las cosas relacionadas a la vida cristiana, las cosas que tenían que ver con esa comunión y esa relación con Dios. Amados hermanos, cuán hermoso hay personas que están interesadas en conocer a profundidad más el camino de la fe, o conocer más la palabra del Señor. Qué maravilloso es poder ver personas ansiosas y, como dice, teniendo hambre y sed de conocer la palabra del Señor. Y Nicodemo es un hombre que tenía esa virtud, tenía ese anhelo, tenía ese deseo y hacía un esfuerzo de conocer de una manera más directa, siendo el maestro, y esto es importante que lo entendamos, siendo el maestro de la religión, tenía aún mayor interés de mostrar o de aprender más de la religión. Amén. Amados maestros de escuela dominical, tomen esto como ejemplo. Uno nunca sabe todo. Uno nunca deja de aprender. Uno jamás tiene el conocimiento pleno. Siempre está aprendiendo y siempre de una u otra manera Dios habla al individuo. Por eso no se crea que porque usted leyó 5, 6, 7, 10 veces la Biblia, usted se lo sabe todo. Equivocado está. Así es. Totalmente está equivocado. Porque el que más lee no significa que es el que más sabe. Así es. El que pone en práctica la palabra del Señor, ese es sabio, dice las Escrituras. Así que Nicodemo, podemos observar, dentro de otra de las virtudes o cualidades que le destacaba, era su interés por las cosas espirituales. Otra virtud que encontramos en Nicodemo es que él reconoce junto con otros a Jesús como un maestro totalmente distinto, diferente a los demás. Cuando él dice esto, y me llama en gran manera la atención, dice que cuando vino de noche
a Jesús le dijo, Rabí, sabemos, y todos sabemos aquí el significado de esa expresión, sabemos involucra no solamente a él, sino a otros que pertenecen a su grupo, a sus conocidos. Por eso digo que dentro de las virtudes que este hombre tenía, era que juntamente con otros reconocían a Jesús como un maestro totalmente diferente al resto de los maestros. Porque dice, las cosas que tú haces nos demuestran que hay algo que tú tienes que directamente viene de Dios. Así que él reconoce las señales y milagros que hacía Jesús. Pero hasta este punto no conocía o no reconocía a Jesús como el Salvador. Por eso esta otra virtud de que reconoce las señales nos da una muestra excelente y espléndida de que el hombre entendía qué eran las cosas que venían de Dios, cuáles eran las cosas que eran manifestaciones de Dios, y podía fácilmente decir si algo venía o no de Dios. En la actualidad hay mucha gente que está siendo engañada por muchos falsos profetas, por muchos falsos maestros, por muchos, como dice la Escritura, perros que se meten en las congregaciones a destruir y a dañar. Pero como mucha gente no tiene discernimiento, mucha gente no tiene la sabiduría que viene de Dios, es engañada. Pero Nicodemo, amados hermanos, tiene esta virtud. Él reconoce que lo que Jesús hacía era porque Jesús tenía una buena y estrecha relación con Dios. Pero como dije, hasta este punto no lo reconocía como el Mesías. Hemos podido observar aquí 5 virtudes que destacan de esta parte de la escritura de Nicodemo. Ahora yo quiero llevarte a que tú consideres de estas virtudes que él tiene. Tal vez las habías tomado en cuenta en tu vida. ¿Tienes tú, aparte de una religión, considerarte tal vez principal dentro del grupo, en tu congregación o en tu iglesia? Tal vez eres maestro o eres director en alguna organización. Son virtudes o son características que destacan en la vida de cada uno de nosotros. No importa el papel que esté jugando o la posición que puedas tener dentro de la iglesia. Nicodemo está igual o tal vez en un nivel superior a muchas personas en la iglesia. Así como tenía virtudes, amados hermanos, también tenía deficiencias o defectos. Amén. Ahora yo quiero que usted rápidamente considere sus defectos o sus deficiencias. Tal vez soy muy volátil. Amén. De nada me enojo. Tal vez me considero mejor que los demás, porque tengo tal vez un título o porque estoy mucho más tiempo en la iglesia. O puede ser que mi defecto es que todavía no controlo la lengua. O puede ser mi defecto que me gusta pegar mentiras y las barnizo de diferentes colores para que se vean bien pretty, ¿verdad? Bien bonito, una mentira blanca, una amarillita, una negra, no sé. Las mentiras que usted pegue delante de Dios son mentiras. Y son defectos que a veces tenemos como personas. Defecto de que no me gusta que me digan lo que tengo o no tengo que hacer. Otro defecto que puedo tener es considerarme superior a los demás. Ah, no, mi nivel es... Ese no entra en el círculo. Nos consideramos a veces, como dice la Escritura, tenemos un concepto demasiado alto del que deberíamos tener. Así es. No sé cuál puede ser su defecto. Así como tenemos virtudes, también tenemos, yo creo que muchos más defectos. Así que si usted está haciendo su lista personal, por favor, no se engañe a sí mismo y ponga sus defectos. Si es posible todo. Si le toma 2 caras de la página, no importa, siga escribiendo en otra tercera. ¿Ah? Porque es una verdad, todos tenemos defectos. Amén. Hasta el que le está hablando tiene una cantidad grande de defectos. Amén.
Y como siempre le he dicho a la iglesia, antes de yo predicar, tengo que predicarme a mí, porque el mensaje el Señor lo da primero a mi persona. Amén. Y yo no me puedo parar aquí a decirle a ustedes lo que tienen que hacer cuando yo no he sido tocado primero por el Señor. Por eso, así como nosotros tenemos deficiencia o defectos, Nicodemo tenía también algunos defectos. Quiero que observemos el primero de ellos. Tenía temor a ser observado con Jesús. Dice la palabra del Señor que Nicodemo vino a Jesús de noche, escondiéndose tal vez del grupo al cual pertenecía, considerando tal vez que no quería que lo vieran con ese hombre problemático, porque ante la sociedad, ante el grupo religioso, Jesús era un problema. Revolucionario, Señor. Jesús estaba causando incomodidades, al punto, amados hermanos, que en momentos la rabia era tanto que dice la Escritura que crujían sus dientes de la rabia. Hubieron momentos en que persiguieron a Jesús con palos y piedras para matarlo. Así es. Y de repente dice la Escritura que Jesús llegó a un despeñadero y dijo, ¿sabe qué? De frente con él. Así es. Y dice la Escritura que pasó en medio de ellos. Gloria a Dios. Léalo, la Biblia dice así. Claro, no dice de frente, ¿no? Pero eso lo puse yo para que usted se sienta integrado ahí en nuestro contexto. Pero fue así. Jesús era un dolor de cabeza para muchos. Y Nicodemo decía, si yo voy a plena luz del día y me presento a entrevistarme con Jesús, después mis amigos van a criticarme. Tal vez voy a perder muchos amigos, voy a perder mi estatus o mi condición o mi posición en el Sanedrín o dentro del grupo principal de los religiosos. Por eso la Escritura habla de que cuando Nicodemo tuvo este momento, este encuentro con Jesús, lo hizo durante la noche, donde nadie tal vez lo podía observar. Ese es uno de sus defectos, el temor a ser observado por los demás. Muchas personas en la actualidad tienen vergüenza, gracias por la palabra, tienen pena que lo vean con una Biblia. Mucha gente tiene vergüenza que sepan que usted va a una iglesia o que usted es cristiano. Hay mucha gente que tiene vergüenza y se siente mal si alguien dice, hey, tú eres de la iglesia, ¿verdad? Mucha gente se siente incómoda cuando tienen que ser reconocidos como hijos de Dios. Y eso era lo que pasaba con Nicodemo. Tenía temor de ese entrevista, de ese momento que compartió con Jesús, porque temía al que dirán todas las consecuencias después de verlo con Jesús. Yo no sé si sea su defecto, pero si tal vez es su defecto, anótelo allí como una de las cosas que tiene que cambiar dentro de sus defectos. Otro de los defectos o las deficiencias que tenía Nicodemo, amados hermanos, es la incapacidad de poder comprender las cosas espirituales. La incapacidad de comprender las cosas espirituales. Miren la conversación de Jesús luego que se da todo eso. Dice que Jesús le dijo en el verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar o ver el reino de Dios. Y Nicodemo inmediatamente, humanamente, dice, hey, pero esto no tiene lógica. Maestro, yo creo que estás alucinando. De pronto no has cenado todavía y la cabeza te está dando vueltas. Porque le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente en el vientre de su mamá? Y si la mamá ya murió, ¿cómo va a hacer esto? Para volver a nacer. Esto no tiene lógica, Señor Jesús. Pero es que carecía de la capacidad espiritual para entender la conversación espiritual que Jesús estaba dando. Hay mucha gente en las iglesias
son incapaces de entender las cosas espirituales. Y eso da tristeza porque yo he conocido gente que por muchos años ha estado en una iglesia, y yo salí de una iglesia cuando nos llamaron al ministerio acá, o cuando vinimos a este ministerio acá en Margarita, y después pasaron una serie de cosas en esta iglesia donde salimos, y yo decía, ¿y dónde están los hermanos viejos? ¿O dónde están los hermanos que antes, desde un principio, estaban allí? Porque muchas cosas empezaron a cambiar para mal. Es lo más triste. Yo me preguntaba, ¿dónde está la gente que creció conmigo? ¿Dónde están aquellos hermanos que tenían muchos años en el Evangelio? ¿Y cómo permitieron que se dieran una serie de cambios? Pero eran incapaces de comprender durante mucho tiempo de su vida las cosas espirituales. Amén. Hermano, yo no quiero que usted sea un incapaz espiritual. Así es. Gracias. Yo no quiero que usted sea una persona que no discierna las cosas espirituales. Porque cuando uno aprende a discernir, y discernir es entender, para los que tal vez no comprenden el concepto, es entender cómo Dios se mueve, cómo Dios habla, cómo Dios actúa, cómo Dios transforma, cómo Dios hace una serie de cosas que, como el siervo de Eliseo allá, ¿verdad? Que él solamente veía el ejército enemigo. Y él veía los carros y los caballos y los soldados con espada, con lanza, con flecha. Y él decía, Padre, Maestro, nos van a derrotar, aquí estamos ya perdidos. Y el profeta le decía, ay Señor, Padre, ábrele los ojos. Amén. Gloria a Dios. Que él pueda darse cuenta que los que están con nosotros Más que vencedores. son mucho más. Gloria a Dios. Y eso es tener ojos espirituales. Pero como Nicodemo no tenía ese discernimiento, no comprendía, por eso Nicodemo le vino una serie de preguntas e inquietudes a la cabeza. ¿Cómo puede un hombre anciano entrar de nuevo al vientre de su mamá? ¿Cómo puede un hombre ya viejo volver a ser chiquito para volver? No entendía. Y hay mucha gente en las iglesias que aún no entiende, porque son incapaces de comprender lo espiritual. Nicodemo tenía también otro problema. Nicodemo era carnal, porque no estuvo entendiendo la conversación de Jesús. Jesús inmediatamente empieza a hablarle cosas relacionadas con el reino de los cielos. Pero él era carnal, él estaba en otro ambiente, en otro nivel. Por eso hay mucha gente en las iglesias que están en un nivel, y me van a perdonar, pero están en un nivel bajo. Que cuando uno le dice, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, y empiezan a buscar desde el principio. Hermano, le voy a dar un dato. El libro de Salmos, usted abra la Biblia en la mitad. Y ya encuentra el libro de Salmos, ya si le buscan un número, ahí usted busca el número. O le van a buscar un libro del Nuevo Testamento y empieza desde el Antiguo Testamento. Porque han pasado, como dice Marino, han pasado los años y los años, pero aún, todavía, no, hermano. Hay que salir de esa condición carnal para entrar en la condición espiritual. Y entonces poder entender la conversación que Jesús quería tener con él. Otro defecto, amados hermanos, es que tenía una severa ceguera. Una completa ceguera. Miren que la conversación de Jesús con él se va mostrando de tal manera que Jesús le hace referencia al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, los que conocen un poquito de historia de la Biblia, recuerdan el momento cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y una plaga de serpientes empezó a padecer y a picar y a causar muerte y dolor y a causar una serie de confusión en medio del pueblo de Israel.
Y Dios le dice, cuando Moisés clama a Dios, Dios le dice, levanta, hazte una serpiente de bronce y ponla allá en lo más alto. Y todo el que mira aquella serpiente de bronce queda salvo. Esta es una analogía, una relación de Cristo Jesús. Vamos, hermanos, cuando Nicodemo está allí en esa conversación y Jesús le dice, mira, la serpiente tuvo que ser levantada allá en el desierto para que todo aquel que la mirara pudiese ser salva. Jesús era el que iba a ser levantado en la cruz. Aleluya. Para que toda la humanidad fuese salva. Gloria a Dios. Aleluya. Y el que cree, termina esta parte del pasaje, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso. Amén. Mucha gente se la pasa buscando la fuente de la juventud. Y muchas personas mayores que ya tienen, ¿verdad?, sus ¿cómo se le llama esto? Así? Ajá, sus surcos, tanto en la frente, en los ojos, que ya le parece la patita del pollo, algo así creo que le llaman. Empiezan a buscar cremas, a inyectarse una serie de cosas porque quieren mantenerse jóvenes. Pero el que está en Cristo Jesús, amados hermanos, Gloria a Dios. aunque su cuerpo esté deteriorándose por la edad, su espíritu, su espíritu, Gloria a Dios. como de un niño. ¿Se acuerdan el ancianito Barahona de aquí abajo de la iglesia, Ay, sí. donde el pastor Kennedy? Ese hombre tenía, creo que eran casi 90 y pico de años, casi los 100 yo creo. Y ese hombre caminaba con una energía. Y usted le decía, hermano Barahona, Dios me lo bendiga. ¡Santo! ¡Sí! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Dile! Santo. Y yo me quedaba así y yo digo, ¡qué espíritu y qué Qué fuerza! belleza, qué belleza. Y siempre se lo decía, hermano, me da gusto saludarlo. Porque era una persona que en medio de su edad, yo no recuerdo escucharlo quejándose. Cuando uno conversaba con él, siempre había un espíritu de gozo, de alegría, de victoria. Gloria a Dios. Igual cuando hablo con mi papá, siempre está animado y siempre está, yo le digo, ¿dónde está? No, allá en el monte limpiando y todo, ya, no, sabe, entreteniéndome. Y uno no lo escucha quejándose. Gloria a Y hay Dios. jovencitos que dicen, ay, yo estoy con estrés, pastor. De no hacer nada. De no hacer nada. En mi tiempo yo le digo a mis nietas, en mi tiempo yo nunca recuerdo haber usado estrés pesado. Ahora encontramos a nuestra juventud, la generación Estrés. Z, algo así. Creo que es, ¿no? Que hasta eso se han inventado los científicos, las generaciones. En estos días conversaba allí en el trabajo y me preguntan, ¿y usted de qué generación? Yo soy de los boomers, baby boomers, no sé qué pasa. ¿Ah? ¿Usted todavía en esa edad? Yo sí, orgullosamente. Y todavía tengo más ánimo que ustedes, los jovencitos, le digo. ¿Ah? Una vez llevé a una secretaria a trabajar, la puse en la máquina de escribir y me quitaba las etiquetas, las pegaba en la máquina y le daba con el rodillo. Yo digo, santo Dios, y yo soy de la generación que se está acabando. ¿Ah? Es terrible, hermano. Sí, no pasa. Es terrible. Así tenía Nicodemo ceguera. Desconocía. Y Jesús le dice, mira, así como se tuvo que levantar la serpiente en el desierto, en ponerla en un lugar alto, Cristo Jesús tuvo que ser levantado en un madero allá en el Gólgota y puesto en un lugar alto para que todo aquel que observara a Jesucristo y creyera que Él es y se diera el Hijo de Dios, fuese salvo. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, después de esa conversación,
Nicodemo no fue igual. el mismo. Bendito. Eso ocurre cuando usted tiene un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Créame y tenga la certeza que no va a ser jamás igual. Y como decía yo un día en la radio, en el programa, le digo, va a haber cambio. Va a haber cambio positivo o negativo. El positivo es que usted va a decir, yo voy a creer en Jesús, voy a confiar en Jesús, voy a seguir a Jesús. Pero el negativo es que usted va a querer cerrar sus oídos a Jesús, ser indiferente al mensaje de Jesús, ponerse hasta bravo como los fariseos y otros muchos contra Jesús. Y eso lo va a transformar. Así es. Así que de todas maneras su vida va a cambiar, Amén. quiera o no quiera. Amados hermanos, es necesario, y hoy quiero que la iglesia y aquellos que a la distancia van a escuchar o escuchan el mensaje, de que es importante que nosotros podamos entender que hay que nacer de nuevo. Esto no es una opción, sino una necesidad para nuestras vidas. El nacer de nuevo no es opcional, Así es una necesidad. Y le voy a explicar por qué rápidamente se convierte en una necesidad. El que mira y cree, como dice la palabra del Señor allá en el verso 14, el que mira y cree, como dijimos, toma una decisión. Y Nicodemo, amados hermanos, tomó una decisión. Si usted busca ahí mismo en el libro de Juan, por eso me gusta que tengamos nuestra Biblia en la mano. Ahí en el libro de Juan, en el capítulo 7, el verso 50 y 51, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 7, versos 50 y 51. Y observen, les dijo quién. El que estaba conversando con Jesús anteriormente. El que vino a él de noche, dice ahí, haciendo referencia, el cual era, ¿qué cosa? Uno de ellos. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo está defendiendo a Jesús. Aleluya. En esta parte de la Escritura está defendiendo a Jesús. Ahora vámonos al capítulo 19 de este mismo libro de Juan. En el capítulo 19, el verso 39 y el verso 40, verso 39 y 40, dice la palabra del Señor. También ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en inciensos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Por qué tenía Nicodemo de estar allí practicando el rito de preparación para sepultar a Jesús si él no hubiese sido tocado por Jesús? Amén, amén. ¿Se dan cuenta? Así es. El encuentro con Jesús causa cambio. Cambio. Aleluya. Y hoy te digo, es necesario nacer de nuevo. Si hay alguno en este lugar que aún no ha nacido de nuevo, yo te invito a que puedas experimentar una vida de fe, una vida que nos llevará, como dice la Escritura, a tener vida eterna por siempre con Cristo Jesús. Y no solamente una vida de fe y una vida eterna, sino recibir el perdón de nuestros pecados. Cuando uno se siente con una carga, difícilmente puede avanzar. Pero cuando tú te sientes liberado, no solo quieres caminar, quieres correr. Yo quiero invitarte a que puedas cambiar en tu vida esto. Pero como he estado haciendo énfasis, tanto uno u otro habrá en nuestras vidas cuando tomamos decisiones. Dice la palabra del Señor en el pasaje que hemos estado leyendo allí en el libro de Juan, en el capítulo 3, que el que no cree
Dice la Escritura. El que no cree se pierde. Así es. Porque dice el verso 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Eso nos da la relación de que si yo creo, no me pierdo. Si no creo, me pierdo. Te invito a que creas Amén. en Jesús. Amén. Que puedas depositar tu confianza en Él. Que puedas entender y salir de aquellos defectos que tal vez en la manera espiritual podamos estar viviendo o experimentar. Que puedas ser transformado por el poder magnífico, recibir la gracia que, como dice la Escritura, no merecemos, pero nos ha sido dada por Cristo Jesús. Te invito a que salgas de la posición de ser religioso solamente a ser creyente, a considerar que el religioso puede tener mucho conocimiento de la Biblia, puedes estar todos los días metido en la iglesia, pero dice la Escritura que por sus frutos lo conoceremos. El religioso no da frutos. El religioso vive normal, light, pasivamente. El que ha creído en el Señor Jesús, porque sabe que ha sido perdonado, su vida se vuelve como un volcán que quiere compartir con otros lo que ha recibido de Jesús. Por eso hoy te invito a que ya no seas como Nicodemo, tal vez un religioso, un fanático, sino que puedas entender que hay mucho más en la vida cristiana. Y como dije, es una vida que día a día se muestra y se enseña a través de nuestro caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer todas las cosas. Que Dios pueda ser glorificado a través de nuestras vidas. Y como le dije, Nicodemo, después de esa conversación, no fue el mismo hombre. Que tú también seas un hombre o una mujer nueva por ese encuentro con Jesús. Miren que hablo de nacer de nuevo. Porque Nicodemo era religioso, conocía la palabra, enseñaba la palabra, en cierta manera ocupaba un puesto muy importante dentro del grupo religioso, pero eso no lo hacía a él salvo. Él tuvo que creer que Cristo Jesús era el regalo de Dios, que Cristo Jesús era el medio para que fuese salvo. Solamente de esa manera poder entonces disfrutar de la vida eterna que Jesús ofrece. Tiempo de decisiones para nuestras vidas. Cree en el Señor Jesús. Te invito a que nazcas de nuevo en esa vida. Seremos algo diferente a lo que antes era. Y usted mismo se dará cuenta y después dirá, pastor, ya no soy el mismo. Te invito a que puedas conocer eso.